ARMY, lo que acaba de pasar cambia completamente todo lo que creíamos sobre Jimin y Jungkook. Porque después del regreso de BTS en ese concierto que nos dejó a todas con el corazón en la mano, han salido detalles que nadie está pudiendo ignorar. Y no, esta vez no estamos hablando de teorías ni de interpretaciones. Estamos hablando de algo real. Muchos estaban diciendo que Jungkook ya no era lo mismo, que estaban distantes, que todo había cambiado. Pero lo que se descubrió hace unas horas en un restaurante de Gangnam literalmente desmonta todo ese discurso, y cuando vean la prueba, van a entender por qué las Jikookers estamos más seguras que nunca. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Y es que tenemos que empezar por lo más importante, el regreso de BTS, porque lo que vivimos con ese concierto no fue simplemente un show más. Fue un momento histórico. Después de tanto tiempo, después de toda la espera, volver a ver a los 7 juntos en un escenario. Se sintió diferente. Se sentía en el ambiente, en la energía, en cada canción. Había algo especial, algo que no se puede explicar fácilmente, pero que todas sentimos. Esa mezcla de emoción, nostalgia y felicidad al mismo tiempo. Como si, por fin, todo volviera a estar en su lugar, y ellos también lo sentían. No era solo nuestra percepción. Se notaba en sus miradas, en cómo interactuaban entre ellos, en esos pequeños gestos que no están ensayados. Había una conexión real, una alegría genuina de estar nuevamente juntos frente a ARMY. El mensaje que compartieron después lo deja aún más claro. Agradecieron absolutamente todo, a los fans, a las personas que hicieron posible el concierto, incluso a quienes estuvieron alrededor soportando el evento. Pero sobre todo, dejaron algo muy claro, que este regreso no es solo de ellos, es de todos. Y cuando dijeron que, al escuchar ARMY, sintieron por fin hemos regresado, es imposible no emocionarse, porque no es solo una frase, es todo lo que representa este momento. Este concierto no fue un simple reencuentro, fue un nuevo comienzo, pero seamos honestas. Mientras todo el mundo estaba viendo el concierto, nosotras estábamos mirando otra cosa, porque sí, el show fue increíble, pero hubo algo que no se podía ignorar. Jimin y Jungkook, y aquí es donde muchas personas dicen, no pasó nada, faltaron momentos, no interactuaron tanto. ¿Pero de verdad estábamos viendo lo mismo? Porque cuando tú conoces a Jikook, sabes perfectamente que lo suyo nunca ha sido exagerado. Ellos no necesitan hacer fanservice evidente ni forzado. Lo de ellos siempre ha estado en los detalles. Y en este concierto, esos detalles estuvieron por todas partes, las miradas. Esas miradas que duran un segundo más de lo normal. Ese tipo de contacto visual que no es casual, que no es al azar. Es como si, en medio de un escenario enorme, entre miles de personas, siempre terminaran encontrándose, y no es solo una vez. Es un patrón. Una y otra vez también está esa forma en la que reaccionan el uno al otro. Pequeñas sonrisas, cambios en la expresión, esa energía que cambia cuando están cerca. Cosas que si no estás atenta pasan desapercibidas, pero cuando las ves, ya no puedes dejar de notarlas porque eso no se puede fingir. No puedes planear ese tipo de conexión en un escenario en vivo con cámaras por todas partes. Eso simplemente pasa. Y aquí viene lo importante, precisamente porque no fue exagerado, se sintió mucho más real. No había necesidad de demostrar nada, no había presión de hacer algo evidente. Era natural. Fluía solo, es como si, incluso cuando intentan mantener cierta distancia, hubiera algo que los hace volver a conectarse. Como si siempre encontraran la forma de decir estoy aquí, sin necesidad de palabras, y eso es lo que muchas personas no entienden. Porque esperan algo grande, obvio, casi teatral. Pero Jikook nunca ha sido así. Lo suyo siempre ha sido sutil, pero constante. Silencioso, pero imposible de ocultar del todo, y justo por eso se siente diferente, y aquí es donde tenemos que hablar de algo que muchas personas están ignorando completamente. El contexto, porque no es lo mismo ver a Jimin y Jungkook en un concierto en otro país, donde el ambiente es mucho más abierto, donde pueden bromear, tocarse más, ser más libres, que verlos en Corea del Sur. Corea sigue siendo una sociedad bastante conservadora en muchos aspectos, especialmente cuando se trata de este tipo de dinámicas entre dos hombres en un escenario tan grande y tan expuesto. No es simplemente hacer lo que quieran, porque saben perfectamente que cada gesto va a ser grabado, analizado y juzgado. Ellos no solo son artistas, son figuras públicas gigantes. Representan a un grupo, a una empresa, a toda una industria. Y eso implica límites, y aún así, incluso con todo ese control, con toda esa presión, con ese contexto, donde saben que hay ojos críticos mirando absolutamente todo. Los momentos estuvieron ahí, y eso lo cambia todo, porque si incluso en un entorno donde tienen que medirse más, donde no pueden ser tan evidentes, siguen encontrándose, siguen teniendo esa conexión, siguen dejando esas señales pequeñas. Entonces, ¿qué pasa cuando están en un ambiente donde sí pueden soltarse más? Ahí es donde entiendes que esto no depende del lugar, no depende del escenario, es algo que simplemente está ahí.
y justo cuando algunas personas estaban empezando a decir que Jimin y Jungkook estaban más distantes, que ya no compartían tiempo juntos como antes, que todo había cambiado. Pasa algo que, sinceramente, nadie se esperaba, algo que no es una interpretación. Algo que no es una teoría porque sí, ARMY. Jimin y Jungkook fueron vistos juntos en un restaurante de barbacoa coreana en Gangnam. Una noche tranquila, sin cámaras, sin show, sin escenario. Solo ellos. Y hasta aquí, algunos podrían decir, bueno, puede ser coincidencia. Pero no, porque lo que hace que esto sea tan fuerte es lo que dejaron atrás sus firmas. Sí, ambos dejaron sus autógrafos en el restaurante. 2 firmas reales, en el mismo lugar, confirmando que estuvieron ahí, juntos, y aquí es donde tienes que parar un segundo y pensar. Durante días de incluso semanas, había gente diciendo que estaban distanciados, que ya no compartían tiempo, que cada uno iba por su lado. Se inventaron historias, teorías, supuestas pruebas, sin ningún tipo de base. Y de repente aparece esto, algo simple, pero imposible de negar, no es una edad. No es un análisis forzado. No es una narrativa creada, es algo físico, real, verificable. 2 firmas en un mismo sitio, y lo más interesante es que esto encaja perfectamente con lo que vimos en el concierto. Porque esa conexión, esas miradas, esa forma de encontrarse, no sale de la nada, viene de compartir tiempo real juntos. De tener una cercanía que no necesitan anunciar, ellos no van a hacer un comunicado diciendo estamos juntos. Nunca ha sido así. Lo suyo siempre ha sido silencioso, pero constante, y este tipo de cosas son justo las que lo confirman. Pequeños detalles que, cuando los unes, te cuentan una historia mucho más grande, mientras algunos construyen teorías. Aquí hay hechos, y aquí es donde la diferencia se vuelve demasiado evidente. Y sí, hay que decirlo claro. Voy a hablar de las Taekwookers porque mientras nosotras estamos hablando de cosas que realmente pasaron, momentos en escenario, miradas, interacciones reales y ahora incluso pruebas físicas como estas firmas, hay otro lado que sigue funcionando únicamente a base de teorías. Recortes fuera de contexto y narrativas que necesitan ser forzadas para tener sentido. Y no es hate, es realidad, porque cuando algo es real, no necesitas inventarlo. No necesitas estar reinterpretando absolutamente todo para que encaje. Simplemente fluye. Aparecen los detalles, en lo cotidiano, en cosas como esto, 2 personas que coinciden en un mismo lugar sin necesidad de hacer ruido. En cambio, cuando tienes que construir una historia constantemente, cuando dependes de y si esto significa esto otro, o de conectar puntos que en realidad no tienen base, al final se notan, y creo que este momento del restaurante deja algo muy claro. Mientras algunas personas llevaban días diciendo que Jimin y Jungkook estaban distantes, que ya no había nada, que todo había cambiado, la realidad era completamente otra, que ellos estaban juntos, sin cámaras, sin espectáculo, sin necesidad de demostrar nada, y eso es lo que más duele a quienes intentan negar lo evidente. Porque esto no es una interpretación, no es algo que puedas girar a tu favor, dependiendo del ship que apoyes, son hechos. Y al final, la diferencia entre creer en algo y tener pruebas de ello es enorme. Al final, ARMY, todo esto nos deja algo muy claro. Jungkook no necesita confirmar nada públicamente. Sus miradas, sus gestos en el concierto, su conexión silenciosa y constante. Y ahora, incluso, estas pruebas reales en el restaurante. Todo encaja perfectamente. Todo refuerza lo que siempre hemos sentido. Ellos están más cerca que nunca, y su relación es tan natural como siempre. No necesitan demostrarlo con palabras, ni con escenas exageradas. Lo suyo está en los detalles, en lo que pasa cuando nadie los está mirando, en esos pequeños momentos que hacen que nos derritamos de emoción cada vez que los notamos. Y justo por eso es tan poderoso para nosotras, para todas las Jungkookers, porque sabemos que lo que vemos y sentimos es real, aunque otros quieran inventar historias diferentes.